Esta es la predicación correspondiente al domingo 16 de abril de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el texto de referencia es el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Este texto que es conocido como la Gran Comisión y con el que vamos a terminar la lectura del Evangelio de Mateo en esta temporada. Si en la mañana de la resurrección ocurre lo completamente nuevo de la nueva creación, aquellos que por medio de la fe que confía se encuentran unidos a Cristo, se convierten en participantes de esa nueva creación. Como dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 5, versículos 17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. En Cristo somos una nueva creación, de manera que la vida vieja, lo anterior, ya ha pasado, y lo nuevo ya está aquí como una realidad presente. La resurrección de Jesús supone el inicio de esa nueva realidad. Y eso es algo muy importante tener en cuenta. Con la resurrección de Jesús ocurre no solamente algo completamente nuevo, sino que se da inicio a una realidad nueva, de la que esperamos su consumación. Este nuevo mundo de Dios no es algo solo futuro, por tanto, sino algo que ya ha tenido su comienzo, su inauguración en el mundo. Eso nos lleva a que no creemos solo en una utopía, algo que nos saca del mundo o algo que nos enajena del mundo, sino que es una realidad que ya ha tenido una incidencia en el mundo y que nos afecta aquí y ahora y a toda la creación. Esto tiene unas implicaciones, como digo, para nuestro mundo y para nosotros como seguidores del Mesías resucitado. Porque seguir al Mesías resucitado, poner nuestra confianza en él, implica también la fidelidad y la lealtad a él. La narración del Evangelio de Mateo termina como empezó, es decir, en un monte. La gran predicación que nos transmite, o el principal sermón, podemos decirlo, que nos transmite el Evangelio de Mateo, es el conocido Sermón del Monte, que ya hicimos hace bastantes semanas. Ahora, el encuentro del Mesías resucitado con sus discípulos tiene lugar, ¿dónde? En otro monte, versículo 16 de este capítulo 28. Así que esta escena de la Gran Comisión está relacionada con aquella otra escena del Sermón del Monte. Ambos relatos están unidos por esta asociación con un monte. Y eso quiere decir que el reino de Dios, predicado por Jesús allí en el Sermón del Monte, ahora se hace realidad por medio del Mesías resucitado. Y en el Sermón del Monte Jesús está predicando acerca del reino de Dios en el monte de la Gran Comisión. Jesús está inaugurando con su resurrección esta realidad del reino de Dios. También en otro monte, los discípulos habían visto a Jesús transfigurado. La escena de la transfiguración también ocurre en un monte. En aquel relato de la transfiguración vimos que Jesús, que está junto a Elías y a Moisés y que no podía ser identificado ni con uno ni con otro, era precisamente el cumplimiento de la ley, Moisés, que es lo que representa, y los profetas, Elías. El relato de la transfiguración tiene relación directa con esta escena también de la Gran Comisión, ya que Jesús le dice a sus discípulos,
después de que ocurre el episodio de la transfiguración y bajen del monte, les dice que no cuenten nada hasta que el Hijo del Hombre resucite. Mateo capítulo 17, versículo 9. Así que ahora, en el que ya han sido testigos de la resurrección, están en condiciones, están capacitados para poder transmitir quién es Jesús. Elías y Moisés también habían tenido previamente experiencias de un encuentro con el Dios de Israel en otro monte, el monte Sinaí. Pero si pensamos un poco, ¿qué significa cuando en Mateo capítulo 28, versículo 17, se nos dice que allí los discípulos encontraron a Jesús y le adoraron? Aunque algunos todavía dudaban. Los judíos no podían adorar a nadie más que a Dios. Sin embargo, ellos adoraron a Jesús. Tenemos que tener en cuenta que los discípulos nunca dejaron de ser judíos y ser fieles a las creencias de Israel. Sin embargo, ellos adoran a Jesús. Pero en el texto nos da una pista, así como casi de pasada, que quizás incluso en las lecturas rutinarias no nos fijamos, en esta última frase, aunque algunos todavía dudaban, le adoraron, aunque algunos todavía dudaban. ¿Por qué se dice esto? ¿Qué significa esto? Para nosotros, con siglos de teología cristiana a nuestras espaldas, nos resulta bastante normal pensar en Jesús como la segunda persona de la Trinidad, a partir precisamente de esta fórmula de Mateo o de otros evangelios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero según los patrones judíos, aplicar la debida adoración a Dios, a cualquier cosa o cualquier persona, era idolatría. Así que es normal que a algunos discípulos les asalte la duda de a quién están adorando cuando están adorando al Mesías resucitado. Así que el relato continúa para disipar esa duda. Todo lo que viene a continuación tiene la intención de aclararnos esta duda, porque esa es la duda que surgiría a todos los oyentes o lectores judíos del Evangelio de Mateo. Elías y Moisés, como hemos dicho, se habían encontrado con Dios en Sinaí. ¿Con quién se encuentran ahora los discípulos al encontrarse con el Mesías resucitado? Versículo 18, Jesús dice: Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Y estas palabras de Jesús, Dios me ha dado pleno poder en el cielo y la tierra, nos remiten a otra escena de la narrativa de Mateo que también tiene lugar en un monte. El versículo 8 del capítulo 4 de este evangelio, que en ese versículo dice: de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto y mostrando todas las naciones del mundo y su esplendor, sigue diciendo el versículo 9, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas ante mí y me adoras. Fijaos, esta tentación en un monte muy alto. ¿Cuál era, en qué consistía esta tentación? Sucumbir a esta tentación. Pues, como ya vimos, era la misma tentación que Israel había experimentado en su peregrinaje en el desierto. Adorar a aquello que no es Dios como si fuera Dios, es decir, la idolatría. El diablo aquí se presenta como aquello que no es Dios, pero que exige adoración. Allí donde Israel fracasó, Jesús, como representante de Israel, tiene éxito. Versículo 10. Pero Jesús le replicó: vete de aquí, Satanás, pues dice las Escrituras:
Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Solo puede adorarse quien es Dios, a menos que incurramos en idolatría. Los discípulos, aunque algunos dudaban, descubren que en el Mesías resucitado se encuentran con Dios mismo y por tanto le adoran. La autoridad de Jesús no es la que le otorgan ni los poderes humanos ni suprahumanos, sino la que recibe de Dios mismo para gobernar el mundo. Mateo nos presentó al comienzo de su evangelio a Jesús como Emmanuel. Lo recordamos ya en aquel ya momento distante de Navidad. Dios con nosotros. Ahora, en las palabras con las que cierra su afirmación, descubrimos un eco de aquel Emmanuel, Dios con nosotros. Fijaos, Mateo capítulo 28, versículo 20. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros, que está con sus seguidores acompañándonos hasta el fin. Todos los hilos narrativos, por tanto, convergen al final del Evangelio de Mateo. ¿Veis? Todas hemos establecido todas estas conexiones para, en definitiva, poner ese punto final al Evangelio y decirnos que todo lo que Dios había prometido a su pueblo, y por medio de su pueblo, ahora está ocurriendo por medio de Jesús, el Mesías resucitado que gobierna el mundo y que de esta manera está teniendo lugar el reinado de Dios. Pero entonces, si la nueva realidad estaba ya iniciada, está ya iniciada, ¿qué se espera de nosotros los que estamos en el Mesías? La respuesta es encarnar y dar a conocer esta nueva realidad, que es lo que Jesús está transmitiendo a sus discípulos. Las siguientes tareas que encarga implica esto, que los discípulos deben encarnar y dar a conocer esta nueva realidad que está irrumpiendo con y por medio del Mesías resucitado. Por eso Jesús encarga las siguientes tareas a sus discípulos. En primer lugar, id y haced discípulos a los habitantes de todas las naciones. La primera parte del versículo 19. El pueblo de Dios, como seguidores del Mesías resucitado, debe ir a todas las naciones, más allá de Israel, para hacer discípulos. Es decir, la oferta de salvación de Dios es hecha accesible a todos los pueblos y naciones sin restricciones ni exclusiones. Es el cumplimiento de la promesa dada por Dios a Abraham. Por medio de ti y de tu familia, bendeciré a todas las familias de la tierra. Esta gran comisión consiste, en primer lugar, en hacer discípulos. Y esto es importante porque el discípulo o hacer discípulos no es conseguir meros conversos ni meros prosélitos, sino auténticos seguidores del Mesías para constituir comunidades del Mesías. Al igual que Jesús había enseñado con sus palabras y con sus acciones a sus propios discípulos, ahora ellos deben hacer lo mismo. El evangelismo moderno se ha contentado con proclamar un mensaje de salvación a las multitudes, esperando un salir al frente, un levantar la mano, un hacer una oración, tener una experiencia emocional de conversión como garantía de que ese evangelismo ha tenido éxito. Sin embargo, allí donde este modelo de evangelismo ha tenido su aceptación, se han producido formas superficiales de seguir a Cristo y de participar en su pueblo. Porque la narrativa bíblica no consiste en una salvación individualista, autocomplaciente, como si fuera un pasaporte para el cielo, sino que el evangelismo consiste en la iniciación por primera vez en el reinado de Dios y la nueva creación de Dios.
Así que esta iniciación pasa por bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, segunda parte del 19. El bautismo de Jesús por Juan el Bautista consistía en un nuevo paso por el Jordán, en representación del pueblo de Israel, para poner fin al exilio. El bautismo nos incorpora y nos da la bienvenida al pueblo de Dios. Pero el bautismo también, como nos recuerda el apóstol Pablo, es un morir a una vida y resucitar a otra nueva. ¿O no sabéis, dice el apóstol Pablo, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, versículos 3 y 4. El bautismo representa que con Cristo morimos y con Cristo somos resucitados para poder participar de la vida nueva. Así que el discipulado requiere de la participación en el pueblo renovado de Dios y de la nueva realidad prometida por Dios. Por todo ello, el evangelismo no puede contentarse con simplemente transmitir un mensaje, ni con proclamar una salvación individual, sino con hacer discípulos y con iniciarlos por primera vez mediante la fe que confía y el bautismo en el reino de Dios y en la nueva creación. La tarea del evangelismo consiste también en la siguiente acción: enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado, o enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Versículo 20. El evangelismo implica que a los discípulos se les siga formando, enseñándoles las formas de vida propia del reino de Dios. El evangelismo moderno ha consistido en que cristianos nominales tuvieran una renovación en la fe por medio de unas experiencias individuales. Pero en una situación social de poscristianismo, como la que vivimos, en la que la fe cristiana ya no está dada por sentada, no es suficiente con esto. La Europa poscristiana requiere reaprender la gramática y el lenguaje del reino de Dios y de la nueva creación. Y eso lleva tiempo y esfuerzo por parte de la Iglesia. Ya no es posible transmitir un mensaje de salvación en 5 minutos y que la gente sin referentes cristianos ni bíblicos acepte este mensaje. Esperamos que las personas acepten a Jesús para después ir a la iglesia, pero solo en la iglesia pueden escuchar la narrativa de la Biblia que nos habla de cómo Dios actúa en el mundo para su salvación. Esperamos que la gente se convierta para ir a la iglesia, pero paradójicamente solo en la iglesia pueden escuchar esa narrativa que les permita aceptar a Jesús. Para todas las personas que ya no tienen una socialización cristiana, deben aprender una nueva mirada sobre el mundo. Es como si a un estudiante de una lengua extranjera se le pidiese que para poder asistir a clase debe traer aprendida de antemano la gramática. Sería absurdo. La gramática, ¿dónde la va a aprender? En la clase. No podemos establecer esa condición previa. De igual manera, solo en la iglesia se puede aprender la gramática de la fe y las formas de vida coherentes con el reino de Dios. Por eso, en el nuevo evangelismo, la iglesia cumple un papel fundamental, mucho más que los evangelistas o personas específicas que se encarguen de el evangelismo. La iglesia es quien eh, eh, tiene la tarea evangelística, siendo iglesia. En la medida en que somos expuestos de manera constante y progresiva a la narrativa de la Biblia y a su red de significado, aquello que emerge en la medida que estamos leyendo la Escritura, proclamándola, predicándola, prometiéndola, esperándola, como iglesia, bajo el mundo de relaciones sociales que es la iglesia,
nos hacemos cada vez más conscientes de las acciones de salvación de Dios en el mundo. Nos hacemos más conscientes de su misericordia, de su amor, de su fidelidad a sus promesas y de nuestra necesidad de volvernos a Dios. No en vano Jesús enseñaba: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, como leíamos al principio del Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. El evangelismo no comienza con nosotros, ni con nuestras emociones, ni con nuestros pecados, ni con nuestros problemas. Todo ello está incluido, pero no empieza con él. Ese no es el punto de partida. Nosotros no somos el punto de partida. Al igual que Israel, aquello que nos exilia de Dios, y como hemos visto en esta predicación, es la idolatría, que consiste en poner nuestra confianza en algo o alguien que no es Dios. Sin embargo, Dios, en su amor y su misericordia, es decir, por su gracia, sin condición ni méritos previos, viene a nosotros para poner orden en su creación, para acabar con el mal, con el pecado, con la muerte, con el dolor, con el sufrimiento. Y porque el reino de Dios ya está aquí, a las puertas, nuestro exilio de Dios es la idolatría, debemos arrepentirnos. Es decir, debemos volvernos a Dios, que es lo que significa el arrepentimiento. Y debemos poner nuestra fe que confía en Dios encarnado, en el Emmanuel. Porque esta fe que confía es lo contrario de la idolatría. El opuesto de la idolatría es la fe que confía en Dios. Y de esta manera nos unimos a Jesús, Mesías, el Mesías resucitado, el Emmanuel, para que podamos participar del nuevo mundo de Dios. Y esto es muy importante porque el evangelismo moderno invirtió el orden, diciendo que teníamos que arrepentirnos como una experiencia emocional, sintiéndonos mal, sintiendo carga por el pecado, sintiendo angustia, sintiendo tristeza, y creer para ser salvos. Pero lo que Jesús nos enseña en el Evangelio es lo contrario. Es decir, nosotros no somos el punto de partida, sino que Dios se ha acercado. El Dios que habíamos estado ausente de su pueblo, Dios vuelve nuevamente a nosotros para traernos su reinado, es decir, para poner orden en su creación. Y porque Dios ya se ha acercado, entonces nosotros nos volvemos a Él y ponemos nuestra confianza. Esta es el núcleo del Evangelio. Esa es la buena noticia del Evangelio a la que invitamos a todos nuestros amigos y seguidores. Amén.